Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este espacio de charlas de gratitud. Hoy vamos a estar hablando sobre la gratitud hacia uno mismo con alguien que dentro de la Fundación Vivir Agradecidos hoy no necesita demasiada presentación, pero creo que está bien presentarte igual. Vamos a estar hablando con Virginia Gawel, que es psicóloga, es fundadora y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, es miembro también de la International Transpersonal Association, es miembro fundadora de la Fundación Vivir Agradecidos, nada más y nada menos, y escritora de este libro que está muy relacionado con todo lo que vamos a hablar hoy, que es El fin del auto-odio. Es un título muy interesante que se vincula directamente con el tema de lo que vamos a hablar hoy. Así que bienvenida, Vir, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Joaquín. Estar en casa siempre es estar en algo que hacemos con Vivir Agradecidos, en nuestra comunidad, que es una comunidad abierta y ese nuestro es inmenso, es inmenso. Otro tipo de pertenencia, es pertenencia a apuntar a un estilo de vida, de vinculación, esté uno o no en vínculo directo con la fundación. Uno toma cosas y las va plantando en su jardín y después la cultiva ahí, ese es el lugar de cultivo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo te agradezco un montón por este momento y estoy muy contento también porque sé que vamos a llegar a muchas personas. Y un poquito para ir entrando en calor y ir vinculando este tema del fin del autoodio con la gratitud hacia uno mismo, que me parece un tema fundamental en lo que es ese cambio de proceso personal, porque hay muchas personas que empiezan cambios en sus vidas, por ahí cambian del lugar donde viven, cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian de estilo de vida en un montón de cosas, pero si no hacemos ese cambio interno de muchas maneras de cómo nos tratamos a nosotros mismos, es como que nos movemos del lugar y al mismo tiempo estamos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, Sí. eh, me parecía muy interesante esto que me contabas de la fórmula entre la gratitud hacia uno mismo y, y la crítica y el auto-odio, ¿no? Podemos arrancar por ahí, me parece. Sí, cómo no, cómo no. Tomaría desde un poquito para atrás esto que decías de la... A ver, somos un manojo de hábitos y un hábito es, hay hábitos mentales, hay hábitos emocionales, no es nada más que me gusta algo dulce después de comer el almuerzo. Hay hábitos físicos, hay hábitos comunicacionales, hay una cantidad de hábitos. Y un hábito es básicamente algo que arman mi cerebro con el instinto de supervivencia para habitar la vida humana. O sea, nada más y nada menos que eso. Por lo tanto, los hábitos son muy poderosos, porque alguien se inserta en el mundo, no sé, fumando, por ejemplo, y después parece que muere si deja de fumar. O ayudando, teniendo compulsión a ayudar, puede ser igual de nocivo, depende de cómo se ejerza. Y parece que uno va a morir si no es eso, si larga eso. Pero son nada más que los andadores del niño, del infante que somos. Y muchas veces alguien no deja de ser un infante en un sentido no feliz, o sea que no maduró. Y otras veces es como si querés sacarle las rueditas a la bicicleta. Hay un momento en donde uno ya anda por sí mismo. Y los hábitos han sido esas rueditas. En el lenguaje de la psicología transpersonal, la palabra cambio sería, no sé, yo acá tengo muchas cosas arriba de la mesa, ¿no? Entonces yo cambié del lado derecho la taza al lado izquierdo, porque me va a quedar más cómodo en este cablerío que tengo, pero no pasa nada. Eso es cambiar. Y lo otro, la psicología transpersonal toma la palabra metamorfosis, como la mariposa, porque hay una transformación. En una transformación no hay un cambio horizontal, hay un cambio vertical, se transforma en otra cosa. Sí, uno puede transformarse en algo peor, eso sí, se puede transformar en algo peor, pero ya no es cambio, ya hay una mutación. Tan es así que el querido Carl Jung tomaba como ejemplo la alquimia, ¿no? Entonces esta transustanciación, transmutación, y transmutación sería mudar lo denso que somos en algo sutil, el plomo en oro, metafóricamente.
O sea, cuando decimos que soy un plomo o es un plomo, y sí, cuando estamos densos, hoy en día se usa más decir, qué denso, hoy estoy re denso, ni te me acerques porque te voy a contagiar. Entonces, ¿sabes qué? Me recuerda hace mucho tiempo, en un congreso de psicología transpersonal, yo era muy jovencita, era mi primer congreso, y era en la selva amazónica, al borde de la selva amazónica, en Manaus. Y habían llevado gente líder de pueblos originarios de distintos lugares de América. Y había un quero, parece que me desvío, pero no, ¿eh? Los queros son los últimos incas puros que existen, porque los queros quedaron en una montaña, en Perú, rodeada siempre de una nube. Entonces la conquista, entre comillas, del genocidio que vivieron, que vivió la América precolombina, quedaron exentos, porque pensaron que no había nadie allá. De manera tal que los queros tienen las mismas prácticas, las mismas costumbres y los mismos conocimientos. No sé ya, porque le estoy hablando de casi 30 años atrás. En aquel momento, eh, todos nos reunimos para escuchar a don Manuel Quespi, que era el último inca, traído por un antropólogo. Y el antropólogo traducía del idioma quero a nosotros y le traducía a él porque no fue a estudiar, él fue a estudiarlo. Después se dio cuenta de que era a estudiar de él, a aprender de él. Y ese es un aporte muy importante de la psicología transpersonal. No quedarse en los conceptos, hay que meter las manos en la masa. Los antropólogos decían, fuimos con la libretita para anotar cómo eran las danzas, la tiramos y nos pusimos a danzar. Me encantó. O sea que no alcanza con la teoría, con leer, todo eso está muy bien, pero es una infraestructura nada más. Y este hombre nos enseñó una práctica en ese momento. Yo estaba sentada en el suelo detrás de él a 50 centímetros, porque es lo único que conseguí. Y el trabajo que él enseñaba era a transmutar la energía densa en energía sutil. Algo tan antiguo. Y la práctica abarcaba los chakras de los que hablan la India, o sea que se elaboraba la energía densa propia buena y se hacía toda una visualización, que no es lo que pretendo ahora guiar, sino simplemente como lo guías vos, la idea de excretar la energía densa y donársela a la tierra, como los animales donan el excremento y se vuelve abono, también los nuestros, debía ser así. Y llenarse de energía sutil. Hucha es lo denso, Sami es lo sutil. Nosotros hay veces en que parece que abriéramos todas las compuertas para que lo denso entre. Entonces, la tele entra a lo denso, agarramos el celular, entra a lo denso, y además el algoritmo ve que te gusta lo denso y te sigue mandando lo denso, el vecino te habla de lo denso porque vos hablás de lo denso, y yo hablo de lo denso y me habla de lo denso, y terminamos absolutamente con ataques de pánico, agotados, en un estado emocional polucionado. Y esa polución, distintas tradiciones tienen prácticas del orden de la meditación, pero también hay conceptos que uno puede cambiar. Así que desde esa base, sí estábamos charlando antes de conectarnos con Joaquín, de conectarnos con todos ustedes, acerca de la autogratitud como una práctica absolutamente legítima, una práctica que, fíjate vos que en mi formación está la psicología transpersonal y no perteneciendo a ninguna religión, me siento en libertad de tomar lo que tienen en común muchas, lo que de pronto, ¿cómo hace, salvando la distancia, Brother David, en esa formación interreligiosa? Se va encontrando con que las prácticas son las mismas, como pasa con este quero y la India, ¿no? Le llaman de distinta manera, pero es una misma práctica, un mismo concepto del mapa energético. Entonces, la posibilidad de sostener una higiene emocional es algo que ni siquiera se plantea. Si alguien que no sea psicólogo imagina que eso lo aprendemos en psicología, olvídenlo. Si piensan que nos enseñan a ayudar a ser felices, olvídenlo. Y yo suelo decir, cuando me gradué en el 84, ni siquiera se moría la gente. Nunca hablamos de la muerte, ni de amor. Hablamos de Eros y Tánatos y Freud. O sea que, ¿de qué hablamos si no era para que la gente aprendiera a ser feliz consigo mismo, con los otros, con lo que le rodea?
Por eso es tan revolucionario el mensaje de Brother David y de todos los que apuestan a lo más sano de la persona, porque nos invitan no a poner la mirada en la patología. La patología mengua cuando entrenamos nuestras fortalezas. Es una propensión natural. Joaquín. De la misma manera, déjame decirte, Vir, que en la medicina tampoco nos Mm, enseñan qué es la salud, ¿no? Porque una persona saludable no necesariamente es una persona que tiene eh, todos los parámetros dentro de los valores normales. Eso no es la salud, ¿no? Y yo a veces también digo exactamente. que en todas las carreras de medicina no recibimos ni una hora de entrenamiento para entrar en contacto con el dolor humano, y es prácticamente lo que van a hacer, salvo algunas especialidades, es lo que hacen todo el tiempo la mayoría de los médicos, ¿no? Entonces tenemos una práctica médica que está muy disociada de todo lo que pasa a nivel emocional, y donde no se puede evitar ese intercambio de emociones, de energía, de sensaciones, de lo que es estar en contacto con otro ser humano y su familia en situaciones tan límites, Uf, ¿no? totalmente. Hoy hablaba con la oncóloga de mi perra, hace un ratito nada más. Y yo sé, porque estoy en contacto con tantos veterinarios y tan animalera que soy, lo que sufren ellos también, porque no tienen herramientas ni siquiera para inducir a la eutanasia a un animal que a lo mejor acompañaron 10, 12 años a que esté sano y ahora hay que acompañarlo a partir. Y del otro lado, además del animal, está el ser humano, que es el que lo trae, ¿no? Ese es el cliente y el paciente. O sea, tiene dos. Y el cliente no siempre es amable, el cliente no siempre es agradecido, el cliente culpa al veterinario, y el animal pobrecito está ahí como un niño, es como un pediatra eterno el veterinario, ¿no? Que va acompañando a ese niño, sea un niño enojoso, un niño tierno, un niño vulnerable, cada animal es como un niño, pero mucho más que eso, sería para otra charla. Pero bueno, tiene que lidiar con los humanos y con los animales, con el dolor del animal, y el humano puede ser de toda índole. Y no está preparado para eso. Y hace poquito tuvieron que darle la eutanasia a la perra más mayor de mi mamá y estaba toda rota. La única ayuda que no podía brindarle era ayudarle a partir de ese cuerpo que le dolía tanto. Y cometí o un error o un acierto, Joaquín, no sé, porque me nació en forma de impulso, era la noche, llovía, hasta ayudó a hacer el pocito, porque no había otra persona que usara la pala. Así que Nicolás estaba ahí con Calla y justo en ese momento le pregunto yo a él, ¿y vos cómo vivís esto? Y levantó los ojos, me miró y se le cayeron las lágrimas. Se ve que nunca nadie le preguntó eso, nunca nadie le preguntó eso. Entonces, creo que necesitamos todos, entre todos, abrir la sensibilidad a la compasión, a la empatía, y ahí aparece la gratitud fácil, aparece fácil la gratitud, porque si yo escucho a la oncóloga de mi perra, si le agradezco todo lo que está haciendo, si le digo, te puedo decir cómo te veo, a mí me da la impresión de esto, pero sí decime, la verdad es que me hace tanto bien que me diga. O sea, ese diálogo humano, sin cáscara, sin ego, sin pretensiones, es tan necesario. Te diría que es el hambre que todos tenemos. Sí, Necesitamos comer pulpa y los medios nos dan cáscara. muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Me quedé resonando mucho con esto que transmitía este Inca, y con esto de la densidad y la sutileza. Sí, Pero me parece que lo tenemos que bajar por ahí a cosas más mundanas y más cotidianas. Y que me gustaría que podamos navegar un poquito ahí en esta sombra de nuestra humanidad, viendo cuáles son esas densidades de esos aspectos internos, mentales y emocionales, de los cuales vos tocas mucho en tu libro, que forman parte de nosotros, y son esos espacios más comunes donde podemos caer, que no van a colaborar ni con nuestro bienestar, ni con nuestra plenitud, ni con nuestra salud. exactamente. Recién apareció, y ahí anda dando vuelta en pantalla, Tao. Eh, Cuando yo pienso en Tao, Tao en mí, más allá de quien está aquí, que está preparando su colchón, como todo perro, solo que pesa 50 kilos, entonces tiene una fuerte presencia. Todo el mundo sabe de Tao. Eh, Aunque existe ese Tao allá afuera, cuando yo pienso Tao es un conjunto de conexiones cerebrales, como vos sabés mejor que yo.
Pero cuando yo pienso en Virginia Gowell, también soy un conjunto de conexiones cerebrales. Y ese conjunto va cambiando a lo largo del tiempo. Pero puede ir cambiando horizontalmente, estoy más vieja, estoy más gorda, estoy más no sé qué, estoy menos no sé cuánto, y esos son cambios nada más. Pero hay personas que trabajando sobre sí van haciendo una revolución, una transmutación, de manera tal que hoy en día las neurociencias contemplativas, que es la rama que a mí me ha interesado de las neurociencias, la que investiga qué pasa en la persona que medita, qué pasa en la persona que trabaja sobre sus emociones, cómo es el cerebro de una persona resiliente. Y lo que se sabe es que se recablea el cerebro. Hace también, de todo hace casi mucho, te diría, hace muchos años atrás, para aquellos tiempos que mencioné hace un rato, había tomado un seminario con un discípulo de Milton Erickson. Había venido Ernest Rossi, que era uno de los discípulos más jóvenes del gran Milton Erickson, el terapeuta que dio tanto, tanto a la humanidad. Y él dijo algo que para aquel entonces, que era antes de la década de los 90, cuando terminó el seminario dijo: psicólogos, ustedes son químicos, la ciencia me va a dar la razón. Claro, todavía no había aparatos que pudieran investigar qué pasaba en la química del cerebro, como los hay hoy, qué pasaba con esos colores que uno ve en las resonancias magnéticas y otros estudios, ¿no? ¿Cómo se pinta el cerebro de alguien que ama? ¿Cómo es el cerebro de Brother David que vive en estado de gratitud respecto de alguien que vive en estado de renegar, de crítica, de resentimiento, de insatisfacción, de queja? Acá en ese paquete hay una química y hay una adicción a esa química. O sea, cuando decimos me hice mala sangre, vos sabés que la mala sangre, tenés Literal. posgrado en psiconeuro es literal. Entonces, cuando estoy bien, no estoy bien de estar bien, porque no soy yo. Entonces me voy a dar una inyeccioncita de por qué quedaron las pantuflas acá, otra vez acá, otra vez acá. Y ahí se arma otro shot de un poco de mala sangre. Y es un hábito químico. Tener melancolía es un hábito químico, dramatizar es un hábito químico. Y como todo hábito, yo no puedo tener nada dulce en casa porque sé que me lo como. Entonces, bueno, no puedo tener un bombón, porque uno sí, dos no. Voy a comer los dos y si hay cinco, comeré los cinco, porque el azúcar pide azúcar. Entonces, la mala sangre pide mala sangre, la queja pide queja. Hasta que uno dice, ah, y si hubiera otra manera de vivir, ¿cómo hace? ¿Cómo es esto que dice el señor el Brother David? Y empieza a leer los libros de Vivir Agradecidos y empieza, y como ni siquiera me declaro cristiana, y Brother David es un monje benedictino, verdaderamente encuentro allí espiritualidad laica también, Sí, y sí, sí. psicología, porque Brother David es psicólogo, entonces encuentro herramientas para practicar, y hay algo muy básico que es la autoobservación. Por eso la importancia de parar, observar y seguir. Hasta que ese paso segundo, que es look, observo, se va dando en el mientras, aunque ya no pueda parar, tengo que seguir, pero el look está ahí. Me estoy viendo, mirá cómo me estoy dañando, mirá lo que estoy por hacer. Y cuando uno se va entrenando, va pudiendo frenar la máquina. Y está con el teléfono en la mano a punto de decir algo irremediable y no lo hace. Y dice, la verdad, voy a hacer como si fuera a morirme esta semana. Yo quiero disfrutar del día, de la charla, de las flores, de todo lo bueno y manso que me rodea. Y quiero disfrutar de mí. Y acá vamos al tema. Cuando uno habla de disfrutar de sí, pareciera ser que se nos viene encima la ética diciendo eso es egoísmo, egocentrismo y autoidolatría. Viene la religión a decir que eso es pecado. Viene el psicoanálisis a decirme que es narcisismo. A ver, alguien que me venga a decir que eso es normal. Mis perros están encantados de ser como son. Mi madre con sus 90 años está encantada de ser como es.
le encantan sus arrugas, le encanta su modo de ser, le encanta lo que cocina, y cuando uno le dice gracias, en vez de toda esa sarta de pavadas que decimos, de nada, no, faltaba más, decimos, faltaba más. Ni lo menciones, por favor, pero por favor. Gracias de nada, no. Me alegra que te guste. Me hace muy feliz haber podido serte útil. ¿Por qué no decir eso? ¿Por qué no apropiarme de las gracias que el otro me la da de corazón? Yo puedo recibirlas, porque el juego es este, Joaquín. Yo necesito el reconocimiento, porque todavía no me iluminé. Todos los humanos, los animales en general, nosotros lo somos, lo necesitamos. Muy bien, le decimos al perro y todo perro entiende muy bien. Entonces, necesito el reconocimiento, pero cuando vos me lo das, yo te digo no, no, porque a ver si me vuelvo narcisista, a ver si Dios me castiga, a ver si no sé qué, ¿no? Entonces hay una anemia de lo que necesito, porque no me lo permito recibir. Me lo estás dando, pero no lo tomo. Por ahí le decís a alguien, qué lindo que te queda ese color. Ah, no, eso me lo regaló la abuela, está ya re viejito, lo compré de oferta. O, no, no puedo decir, viste, a mí también me gusta, me encanta. No hay manera. Eso se llama deflexión. La deflexión nos priva de la gratitud que viene hacia nosotros y por ende nos confunde. Nosotros nos confundimos a nosotros mismos, porque es como si nosotros nos criamos a nosotros mismos. Papá y mamá nos crían un rato, después la vida es mucho más larga. Yo me estoy criando ahora, y nací en el 61. Entonces, si crío un niño y le digo, ¿hiciste bien eso? Sí, pero no te voy a decir que está bien. Trajiste estas flores lindas para mí, para tu mamá, pero no, no te las voy a recibir. Si yo creo un niño así, evidentemente lo voy a criar desgraciado. ¿Por qué me voy a hacer eso a mí? ¿Por qué va a ser bueno para mí y malo para él? Entonces, recibo la vida, la agradezco, la tomo, la convido. Entonces la densidad se transforma, se transmuta, no me habita. Y cuando uno se acostumbra, y con esto redondeo para que me ayudes, cuando uno se acostumbra al bienestar de vivir agradecido, es como una casa limpia. Yo tengo como un voto de orden porque soy desordenada por hábito. Entonces, bueno, anoche terminé 12:30 de la noche, pero yo tenía que dejar todo ordenado después de la clase. Es un voto que tengo para conmigo misma. Cuando algo está ordenado, se nota mucho que algo quedó fuera de lugar o que está sucio. Cuando uno se habitúa, y acá otra vez hábitos, a ser valorativo, a agradecerse a sí mismo, a agradecer a los demás, a, en vez de quejarse, aprovechar esa energía para ponderar, para valorar. Cuando aparece la queja estéril, cuando aparece el feo olor de lo denso, uno dice, ¿y esto? Yo vivía con ese olor, ahora ya no lo quiero. No, 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 yo no quiero esto. Yo me suelo contar que me veo en las mesas familiar, sobre todo con un par de seres queridos que son muy, muy mayores y habituados a la queja, el país, la salud y todas las operaciones y los estudios y me duele acá. Entonces yo hago sonar la botella de lo que fuere y digo, hablemos de cosas lindas, contame algo lindo que te pasó en un viaje. Y saco así, empiezo a hablar así. Y cambiar el clima, transmutarlo, también está en nuestras manos. No es nada más decir, la tía es re quejosa, qué densa, la quiero, pero qué densa. Cámbiale lo denso ese rato se lo puede cambiar. Muy bueno, Abel. Me quedan picando muchas cosas de todo lo que Anda dijiste. por donde quieras. Cómo no puedo evitar hacer con todo lo que dijiste y cómo lo dijiste, hacer las conexiones de cómo todas estas cosas también no solamente van impactando en el bienestar, van impactando también en la salud, porque toda esta densidad mental y emocional es esa mala sangre que va circulando, ¿no? Hablándolo en prenatal, ¿no? Y yo a veces digo, un poco en chiste y un poco en serio, que estoy trabajando en un nuevo síndrome, a ver si me lo meten en el próximo DSM, porque Sí. veo que el 90% de las personas que me vienen a ver lo tienen. Y está relacionado con todo lo que estamos hablando, pues es el síndrome que yo lo llamo de la hiperexigencia perfeccionista insoportable. Ah, mira vos, caramba, merece una sigla.
Tal cual. Hiperexigente, perfeccionista, insoportable, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, insoportable digo, ese para uno mismo primero que nada, después Para uno mismo. para los demás un Y poco sí, también, y ¿no? sí, 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 Porque sí, sí, si suele. es un problema que la taza esté un poquito fuera de lugar, entonces ahí ya entramos en choque por cosas que realmente no vale la pena. Y cuando entramos en contacto además por ahí con esas historias y vemos cómo se fueron construyendo ese entramado de historias y biología, ¿no? Que es nuestro cuerpo, eh, vemos que muchas veces la salud no se pierde por grandes situaciones de estrés. Muchas veces se pierde también por pequeñas situaciones que se van sumando. Y son la suma de muchas de estas cositas que van colaborando con el desequilibrio también. Entonces, creo que todos estos temas para mí son de gran relevancia y de gran importancia, y es algo que tenemos que observar, y me encantó esto del principio también de de esta transmutación, de trabajar en esta transmutación. Yo lo tenía, muchas veces lo nombro de esta manera, que en la vida todos nos tenemos que volver a parir de alguna manera, pero la Ujú, segunda vez no lo hacemos a través del canal del parto, lo hacemos a través del canal de nuestra conciencia, ¿no? Donde podemos ujú. vernos, observarnos, conocernos y generar ese cambio endógeno que nos ayuda después a ser y estar en el mundo de una manera donde podemos vivir con plenitud y no sentir que todo es pesado, todo es difícil, que algunos nacieron con estrella y nosotros nacimos estrellados, ¿viste? Sí, Porque a sí, veces también hay una manera de percibir que adquirimos y que nos hace creer hasta que tenemos una especie de karma, pero el karma es nuestra manera, ¿no? claro, claro. En la mayoría de nosotros es así. La mayoría de nosotros no tiene todo el tiempo situaciones extremas. Por decir, no sé, en este momento hay 75 millones de refugiados que no tienen ni siquiera bajo sus pies su suelo o un suelo. Entonces, la verdad que ahí no sabría decir, pero en la vida cotidiana, la mayoría de las personas que circulamos, que nos vamos encontrando, hay un margen de dolor y hay una repartija de dolor. No sabemos el dolor que tiene el que no lo muestra, ¿no? Tal Ni lo cual, imaginaríamos a veces. tal cual. Entonces, hay veces los dolores son paroxísticos y otras veces son estas sumatorias de dolores que me parece muy interesante como lo planteas. Y podemos ir a Víctor Frankl, ¿no? Cuando hablaba de que cuando nada se puede cambiar, y estaba en Auschwitz, lo que uno puede cambiar es la actitud. Voy a dar un ejemplo muy poco glamoroso, pero me nace hacerlo y confío en mi inconsciente en ese punto. Quizás a alguien le sirva. Vos sabés que estoy, bueno, con mis perros ya mayores y tienen sus cosas como los mayores tienen. Ahora están bastante mejor que yo. Básicamente yo quedé muy estresada y ellos están muy bien. En un momento, Tao estaba con unas diarreas tremendas. Fueron 2 días, 2 noches sin parar, con lluvia. Era un panorama espantoso y la única persona que había para estar detrás de él, limpiando a él y limpiándolo todo, era yo. Y en un momento decidí, a ver, había al lado de la cama un montón de caca diarreica. Y viene a propósito también hacer contacto con eso, si me acompañan. Dije, ¿qué es esto? ¿Es asqueroso? ¿Por qué es asqueroso? Es del reino de la materia, es de mi perro, es algo más. Y cuando dejé de rechazarlo, fue tan simple la tarea. La tarea de limpiar fue simple y fue grácil limpiarlo a él, hacerle jueguitos mientras lo limpiaba para que no se mortificara. Él se mortificara de ensuciar nuestra casa, la de nosotros, la suya, la de nosotros. Se lo veía mortificado. Entonces yo mortificada porque él tenía diarrea y él mortificado por traerme problemas. No, está ok, como hacen los enfermeros. Está ok, esto estás limpiando, se te va a ir. Yo dije, es la misma caca, y en un instante cambió la actitud y cambió todo, y yo no estoy iluminada, vuelvo a decir. O sea que si yo puedo, todos podemos. Después se va y uno vuelve, pero se van haciendo, vos sabés que las conexiones neuronales primero son funcionales, hasta que uno se entrena, se entrena, se entrena, se entrena, se entrena y se vuelven proteicas, se vuelven parte de mí, inalienable. Cuando a Gandhi lo matan, estaba tan entrenado él para morir que lo último que él hace, y que se lo considera muy importante para el momento de morir en su cultura, fue invocar a Dios. Y ahí muere con el tiro que le dieron. Entonces, estaba todo proteico,
No era, ¿y qué era lo que tenía que decir? Parece que me voy a morir. ¿Qué era? ¿Cuál mantra era? No, no. Era parte de él. Si estoy hecha de quejas, si estoy hecha de amargura, si estoy hecha de densidad, ¿cómo va a ser mi vida? Y la verdad es que es muy hermoso ver que personas que tienen muy poquito pueden hacer de eso algo maravilloso. Mira, en 2018 conocí, y lo pueden después googlear si ponen mi nombre y el nombre Agustín en YouTube. Hay una entrevista que le hice a un muchacho que en ese momento tenía 29 años en la península de Yucatán. Él es del pueblo maya, habla en maya, o sea que contienen las costumbres, es una aldea pequeñita y él estaba en un lugar donde había equipo de filmación y demás. Yo lo vi en la primera mañana y me acerqué a él porque fue la persona que más me llamó la atención. Había una pureza en esos ojos, una sonrisa increíble. Y le dije, ¿desayunaste, Agustín? No. ¿Querés desayunar? Sí, porque no tenía, no, gracias, no tenía todo ese rollo. Y terminamos desayunando 3 argentinos y él, en un lugarcito pequeñito donde servían café y fruta. Pero a los 2 minutos, suponete que le hubiese preguntado, ¿tenés perro en tu aldea? Algo así le debo haber preguntado. A los 3 minutos me estaba contando cómo murieron 2 de sus hijos recién nacidos. Todo desapareció, Joaquín. Yo simplemente estaba en un tubo con ese hombre, esos ojos claros y esa sonrisa, porque estaba contando la primera muerte, la segunda muerte, y él describía, y acá hablo de la actitud y la desgracia, ¿no? Alguien que vive en una aldea vegetariana, cultivan la tierra, a veces llueve agua caliente y les echa a perder, por el cambio climático, les echa a perder los cultivos. Y él dice que cuando murió su segundo niño no podía decirle nada a su esposa porque ella ya no tenía espacio para más, tampoco a sus padres. Y se acordó de una planta, como si te dijera, de palta, una pequeña palta. Entonces fue hasta la palta, porque él conversaba con esa planta, y fue a contarle que se habían muerto sus hijos, que se había muerto este segundo hijo. Dice, y cuando llegué, los hijos de la planta estaban todos muertos en el suelo antes de madurar. Por mi hijo eran muchos los que lloraban en mi aldea. Por los hijos de ella, nadie. Y yo la vi, y yo vi a sus hijos. Y dice esto, y las plantas hicieron danza para mí. Y a mí se me puso esta sonrisa y no me la puedo sacar. Todo pasó a ser otra cosa, todo pasó a ser del orden de lo natural, todo pasó a ser algo que es el dolor común de estar en la vida. Y la verdad es que para mí fue algo, un privilegio escucharlo de primera mano. Él tiene un cuerpo enclenque, por lo cual el sanador de su tribu determinó que Agustín no iba a ser un gran labriego. Entonces le enseñó todo lo que iba a tener que saber, porque evidentemente él era quien le iba a sustituir en la curación. Y hoy Agustín lo que hace es ser el sanador del pueblo, dar las hierbas apropiadas, pero tuvo que pasar por esa experiencia y otras. Ahora, estamos hablando de algo tan extremo, ¿no? La pobreza, la muerte, la segunda muerte, la juventud, la carencia. No es si yo tuviera, entonces sí no me haría tanto problema. Claro, Virginia porque sabe psicología, porque está en una casa que tiene cosas lindas, qué sé yo. No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un viraje interior, ¿no? Y a eso es lo que invita Brother David. Ahí lo que hizo Agustín en forma espontánea, porque su espíritu está ahí nomás, sin ego, fue percibir y percibir la belleza en medio de un orden natural que no podemos conocer, comprender. Y eso es maravilloso. Y eso es gratitud. Lo que hay en esa sonrisa es la gratitud del misterio, aunque yo no lo comprenda, ¿no? Aunque él no lo comprenda. Muy bueno, muy bueno. Viajé con este relato, con el anterior también, viajé ahí, lo pude ver, lo sentí hermoso. Y, y me conecta, bueno, trabajamos mucho con las prácticas también, el tema
espiritual, ¿no? Que es algo que va más allá de lo religioso. Sí. Y escuchando también tu relato ahora el de Agustín, tu relato con los perros, cómo tenemos que atender también esta dimensión del ser, que muchas veces viene atropellada por la dimensión del hacer, ¿no? Y cómo realmente cualquier circunstancia que la vida nos plantea, desde la más simple hasta la más compleja, la más tonta y la más difícil, es una invitación para poder ver ahí un espejo también de cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer en en nuestra transformación, en nuestra propia alquimia personal, ¿no? Siempre hay oportunidades ahí. Yo digo, cuando sentimos que no hay nada para transformar es porque estamos muy distraídos, ¿no? Sí, o muy cansados o muy distraídos, y también en ese reposo que hay que aprender a habitar. A mí me ha costado, te diría, una de las cosas que más me ha costado ha sido dejar de hacer y dejar que adentro suceda. Hay una metáfora muy hermosa de las tradiciones sagradas que tienen en común distintas culturas, también el cristianismo, que es la metáfora del vino, que se usa, por supuesto, en la misa. El vino tiene esta condición, necesita, para suceder el vino, necesita que nosotros hagamos el trabajo rudo, plantar la vid, esperar que venga la uva y luego recoger, esta está podrida, esta está bichada, esta está buena. Entonces recogemos, seleccionamos, pisamos eso, lo prensamos con los pies, con las manos, con prensa. Y luego al vino hay que dejarlo tranquilo y solo, en reposo. Y en ese reposo el vino se transmuta a sí mismo y flota todo lo que es el orujo, todo lo que hay que sacar, y queda la bebida espirituosa, ¿no? El vino representa la transmutación de eso más rudo, que es el jugo de uva, pero para poder ser vino es porque intrínsecamente en su naturaleza está esa posibilidad. Pero el trabajo lo tengo que hacer. Y en esto tan bello que decís, de que a veces el ser es atropellado por el hacer, hay un modo en donde uno va trabajando y el estar haciendo, se juntan las dos cosas. Sí, sí, sí. Estoy haciendo y aquí estoy, pero estoy aquí haciendo esto que estoy haciendo, limpiando la caca, haciendo el vino o haciendo huevos, como decimos en Argentina. Me quedo quieta mirando el atardecer. Eh, Me regalo eso, que no es me regalo, me voy al shopping, que puede estar muy bien también. Y si querés podemos ir al tema de la autogratitud, ¿te parece? Sí, 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 me parece, me parece. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, yo sé, como me decías, que la palabra autoodio impacta, y el libro nace con el título. O sea, la editorial El Ateneo me plantea si quería escribir para editoriar algo, le planteo 5 títulos y uno de ellos era este. En realidad este era el que yo más quería hacer. Y en algún momento, cuando el libro ya estaba, me dijeron, yo creo que hay que cambiarle el título, algo así como Amarme a mí. No, yo me llamo Virginia Gowell y el libro se llama El fin del autoodio. No se me usa ninguno de los dos nombres, porque autoodio es una palabra que no está, pero la ejercemos todos los días, y como la ejercemos, no la vemos, como la violencia de género en su momento, o como el crimen pasional. No, no hay crimen pasional, se llama feminicidio. Y lo que me pasa a mí con el autorrechazo se llama autoodio, y es grande, y ocupa mucho tiempo, mucho espacio, mucha química, me enferma los vínculos, tercerizo el autoodio para que otro me odie también, la pareja, el vecino, genero una vida desgraciada porque es igual, no merezco mucha otra cosa. Todo el sistema necesita que yo me odie, porque si yo no tengo problema con envejecer, no va a haber productos anti-age, no pro-age, no pro-envejecimiento, anti-envejecimiento, todo es anti-aburrimiento, anti-pobreza, anti-anticuado. No sé, el celular este ya salió el S27 Plus dorado. O sea que bueno, y así con todo, ya no es más eso, es otra cosa. Y en un momento, lo que nos vende el sistema básicamente es algo que es profundamente perverso, que es la noción no de tener baja la autoestima, sino de tener que levantar la autoestima. Muy bueno. Es como si a mí me dijeran que tengo que levantar mis genes polacos.
Sí tengo genes polacos porque mi padre era polaco, mi madre era hija de polaco, hasta donde se sabe, pero levantar mis genes, ¿qué tengo que levantar? Porque los genes van por otro lado. La autoestima no es algo que hay que levantarla, porque no es algo que tenga que existir. Los genes polacos sí, ni siquiera es bueno el ejemplo, pero es igual de absurdo en todo caso. La autoestima no es algo que tenga que existir, porque si nosotros nos queremos, nos decimos te quiero. Si nosotros nos tenemos más intimidad, decimos hermanito te amo, te extraño, quiero que vengas. No le digo te estimo, Mario Luis Gawel, quiero que venga. ¿Cómo le voy a decir eso a mi hermano? ¿Por qué me lo digo a mí? ¿Por qué supongo que yo tengo que tener autoestima y además levantar la autoestima porque me arreglé el pelo o no sé qué? Entonces, ni mi hermano es más amado porque me traiga, no sé, una plantita que me va a alegrar, pero no lo voy a amar más por eso, no voy a levantar mi estima hacia su persona, ni yo valgo más o menos porque engorde o adelgace o no sé qué, o envejezca o lo que sea. Entonces, no se trata de autoestima, se trata de autoamor. Hay una expresión que yo, en lo personal, en mi experiencia, en esto de, bueno, ¿cuál es el opuesto del amor? Nos gusta pensar en términos de opuestos y Sí, se sí. ha sembrado la idea de que el opuesto del amor no es el odio, sino el miedo. En verdad, en mi experiencia y en mirar la sociedad, en mirarme a mí, en lo que me gusta y en lo que no tanto, lo contrario del amor es la indiferencia. El amor hace diferencia. Veo esa plantita, de hecho ahí tengo una plantita y la veo que no está muy feliz. Hace diferencia para mí que no esté feliz. Es una modalidad del amor y cuando termine voy a ver qué le pasa, si tiene poca agua o qué. Pasa un chico por la calle. Si uno se acerca a preguntarle, ¿comiste? Eso es amor. Indiferencia es, y bueno, el Estado, viste, no se ocupa. Anda a saber dónde anda la madre, etcétera. Entonces, la indiferencia es el gran mal. Cuando yo me autoodio, es lo mismo. Mm. Creo que es la primera vez en la vida que lo digo. ¿Cuál es el opuesto al autoodio? La autoindiferencia. ¿Estás cansada? Jodete, decimos en nuestro país. No hiciste pis y ahora no podés. Más tarde, después cuando termines. No cenaste, mira, ya son las 12, sí, pero todavía no terminé. Eso es indiferencia a mi dolor, a mi cansancio, al mérito, honrar el propio mérito. En el budismo se habla de la ponderación del logro propio. Y antes de irse a dormir hay una práctica que invito a quien quiera hacerla, que es repasar los méritos que uno haya hecho, las buenas cosas que uno haya hecho y agradecérselas. Y un ejercicio muy lindo para hacer es agradecer en términos de pasado. Yo suelo decir, me agradezco tanto haber hecho un esfuerzo tan grande para ir a estudiar a la universidad siendo tan lejos y habiendo tan poquitos recursos económicos. Pero bueno, me gradué con mucho esfuerzo. Yo le agradezco a la Virginia de los 19 años, en tiempos de dictadura, peligrosos, que hizo todo ese esfuerzo, porque me dio a mí este futuro y no otro. Yo soy heredera de ella. Yo soy heredera de la que comió la semana pasada lo bueno o lo malo que haya hecho luego, mis uñas, mi pelo y todo lo demás. Yo me heredo. Y esta conversación es parte de la herencia dentro de un rato, en donde yo ahora me siento feliz conversando contigo y dándonos a la gente. Y esa felicidad va a ser nuestra herencia para el resto de la tarde, mañana, quién sabe. Es Entonces, verdad eso, que ¿cómo esa hacer? gratitud dura bastante tiempo, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahí vamos otra vez generando conexiones. Y no es una revisión de buenas acciones para ver si, en mi creencia por lo menos, para ver si Dios me aprueba o me castiga. No, es objetivamente. ¿Por qué es importante esto a nivel de la psicología? Porque cuando yo hablo conmigo y me miro, estoy en comunión o busco estar en comunión con mi inconsciente. Y si le reconozco a mi inconsciente las buenas cosas que hice, él me va a ayudar a que mañana haga más, a que elija la buena fruta, a que elija la buena persona, a que me aleje de aquella otra, a que ocupe bien el tiempo, a que descanse antes. Y me voy a ir a dormir y le voy a agradecer y me voy a agradecer el haberlo hecho. Esa dualidad, mi inconsciente y yo,
he encontrado, y por eso lo desarrollo así el libro también, he encontrado que es un medio muy eficaz para trabajar sobre sí. Los sufis dicen que para poder ser uno, primero hay que ser dos. Lo que observa y lo observado, mi inconsciente y yo le pido ayuda a mi inconsciente. Y el inconsciente responde, es muy noble, pero en psiquiatría, en psicología, ¿qué nos enseñaron del inconsciente? Que es noble. Me traicionó el inconsciente, traumas complejos, conflictos Sí, y sí, sí, el sí, 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 sí. intrafobia, no quiero entrar ahí. Sí. No, pero todo lo que decís lo conecto con este concepto de la gratitud también hacia uno mismo, ¿no? Que cuando hicimos la primera charla de gratitud con Gus Rodio, Sí, hablaba de que Rodio. la gratitud es un estado de relación que tenemos con las cosas, ¿no? Y cómo reconocemos esas cosas también que habitan nuestra vida. Qué importancia de poder reconocernos a nosotros mismos. Pero qué instalado que tenemos esto que el amor propio está vinculado más al ego, al narcisismo, pero la gratitud hacia uno mismo no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con la valorización de lo que significa nuestra propia vida, como el valor también de una gota dentro del océano y de un árbol en el bosque, y el valor que cada cosa ocupa en su lugar. Y ese valor lo necesitamos reconocer, ¿no? Y nadie nos enseña a Totalmente. reconocerlo. Y pareciera que en este mundo donde está fundamentado por la competencia y la comparación, donde tenemos que ir a los codazos, lo importante es llegar ahí primero y de la mejor manera, y no esto de valorar el camino y lo que uno va recogiendo, lo que uno va aprendiendo, de la manera que uno va creciendo, ¿no? Y ahí es donde entra esa gratitud hacia uno mismo como un factor fundamental de la armonía, de la coherencia, Sí, ¿no? exactamente. Cuando uno se va entrenando en la buena amistad, la buena pareja, la buena vecindad, es natural agradecer. Acá en el campo, no sé, al médico se le lleva, no sé, los huevos caseros, una mermelada, porque no es nada más que la consulta, es una atención, se dice, linda palabra. O sea que uno agradece el modo en que Danielito, en otros lugares ser doctor es muy importante. Acá lo grande es que él es Danielito, nuestro médico de acá del pueblo, y eso no se paga con nada. Si nos entrenamos en agradecer, en no dar por sentado, como dice el Brother David, ¿no? Entonces, no sé, poder dejar un mensajito, me hizo muy bien esto que me dijiste, gracias por esto otro. ¿Vos te diste cuenta que siempre tenés una actitud conciliadora y lo bien que le hiciste a la señora que pasó con el coche? Eso, valorar, valorar, valorar. Y hay un punto en donde termina resultándonos natural si somos gentiles en esa revolución de la gentileza con el otro, ser gentiles con nosotros mismos, la autogentileza. En el libro tomo la manera en que Pema Chodron, que es una monja budista norteamericana, ella toma una palabra que es Maitri en el budismo. Maitri sería amor bondadoso, pero lo refiere a la práctica sobre uno mismo, ejercer el amor bondadoso con uno mismo. Y uno también, como le dice al vecino, qué bien que te quedó este trabajo. Puede uno decir, qué lindo que quedó este poema. Y no que el crítico venga a escupir en nuestra cara y sobre lo que acabamos de hacer. Hace falta disciplinar al autocrítico, porque el sistema lo hace crecer y además, por algo vivir agradecidos trabaja en la médula de lo que es la educación, una nueva educación. La educación es básicamente recibir un pulgar para arriba y para abajo y tener una crítica y desarrollar una crítica. Fíjate que las personas, según lo que yo veo y he visto a lo largo de estos años, es que las mejores personas, las más buenas, las más cumplidoras, como se dice en el campo, son las que más alto nivel de autocrítica tienen, más ferocidad desarrollan consigo mismo. Y te diría que el límite extremo del autoodio, entre muchos otros, como pueden ser, no sé, adicciones, elegir vínculos agresivos, exponerse a situaciones de riesgo, sería como el paroxismo del autoodio es la idea suicida y el intento de suicidio, o simplemente la idea de no, falta mucho, yo no quiero vivir más. La vida es un regalo, tomate, lo devuelvo, no lo quiero más, porque es absolutamente agotador vivir en pelea con uno mismo. Eso consume lo mejor que tenés, como dice Charlie. O sea que
hace falta ese Maitri, y es una práctica cotidiana. O sea que es concepto, práctica, y la práctica y el concepto se van haciendo uno, hasta que uno ya es el libro en lugar de leer, porque ya lo he hecho carne, lo he hecho, pero ya no recuerda quién fue que dijo qué, pero la verdad es que es maravilloso eso que dijo. Es tomar la decisión, quizá redondeando, Joaquín, no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que es tomar la decisión de no dar todo por sentado, vivir transpersonalmente, esto es vivir acorde al espíritu, y esto es vivir con sencillez. A mí siempre me llama la atención, entre tantas cosas de Brother David, el pequeño equipaje del Brother, sus 2 calzados, la pequeña maleta, un par de libros, pequeña ropita, muy poquito, muy poquito. Y él anda ahí por todo el mundo con sus 95 años. Él es lo que hace y lo que dice. O sea que él es una sola pieza. La práctica de la sencillez voluntaria es parte total de cómo él concibe la vida y nos enseña. Entonces es alguien al que hay que leer, al que hay que escuchar, porque es una influencia absolutamente diferente al sistema. Hay una foto de Brother David que vi no sé cuándo, en un homenaje que le hicieron a él, la vi en YouTube. Está el Brother, quizás 20 años atrás, en alguna de las guerras, quizás la de Irak, la del Golfo, en una plaza de Europa, sentado en una silla, con una sombrilla de muchísimos colores y un cartel que decía, pongamos, no a la guerra en Irak. Y está ese monje vestidito de blanco en medio de una plaza llena de turistas, llamando la atención. Eso es pacifismo y no violencia. Entonces, yo tomo parte en protestar aquello que no pueda agradecer, dice él, ¿no? Y si hay algo que no hay cómo agradecer, pues ahí tengo que agradecer la posibilidad de expresar mi oposición, de ser un activista. Todos nosotros, en este momento de la humanidad, tenemos la oportunidad y el llamado a ser activistas, aunque sea en este momento, de alguna manera lo estamos siendo, aunque sea cuando, no sé, vamos a comprar flores. En ese momento algo uno tiene para decirle a la otra persona acerca de eso, desarrollar una vida gentil y no violenta, también hacia sí mismo y hacia los otros, y hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia todo lo que nos acompaña a vivir. Muy bueno, muy bueno. Creo que ha sido muy rico esto, Vir, realmente ha sido muy enriquecedor. Me quedan muchas cosas picando, seguramente a quienes nos escuchen van a quedar muchas cosas también para verlo y reverlo. Y me quedo mucho con este concepto de que un sinónimo del autoodio es la autoindiferencia, el no prestarnos atención, ¿no? Y que un sinónimo del amor hacia uno mismo es empezar a prestarnos atención. Y creo que ese puede ser el primer puntapié para empezar un camino de transmutación, ¿no? Empezar a Sí, prestarnos atención y desde ahí empezar a transformar y empezar también a reconocernos, ¿no? Como para ponerle un moño a esta exquisita charla que totalmente, hemos tenido. totalmente. Y para quien no conozca, eh, es importante saber que las prácticas de las distintas tradiciones todas tienen por eje entrenar la atención, el discernimiento, la autoobservación, en la soledad y el silencio, pero luego hay que ir a la vida cotidiana, no alcanza con el almohadón de meditación. La atención se entrena, para ello hay prácticas que tienen 5.000, 2.500 años, y bueno, Brother David brinda muchas prácticas, en Vivir Agradecidos hay muchísimas. En lo personal, de un modo modesto, el libro tiene en YouTube, para quien quiera buscarlo, grabé en un estudio de música la palabra hablada, 6 prácticas. Si ponen mi nombre y la palabra, el fin del autoodio, Virginia Gowell, la palabra práctica, van a encontrar 6 prácticas. Todas tienen que ver con este tema, la gratitud hacia el propio cuerpo, el único animal que puedo habitar desde adentro. O sea, todo es hacia lo mismo, el darse buena atención, darse amistad incondicional, de la más pura cepa, para hacer ese vino con nuestro propio espíritu. Bueno, Vir, la verdad ha sido un gusto, la verdad que ha sido impecable, Para mí también. te agradezco un Gracias, Joaquín. montón y bueno, espero también que nos dejen los comentarios abajo de qué les haya parecido esta charla. Sin duda. Estaremos atentos y a lo mejor dan pie a otra charla en el futuro. Para Muy mí,
Un gusto. Te abrazo fuerte y a toda la comunidad y a todo el que pase por aquí. Es una comunidad enorme que se llama Familia Humana. Muchas gracias, Vir. Nos vemos en la Hasta próxima. la próxima. Nos vemos.